Muy buenas noches. Para los que no me conocen, mi nombre es Nidia Pau. Soy la directora de este conversatorio. Esta noche tenemos como invitado a el ex ministro de Defensa, doctor Diego Molano, presentado por el coronel Homero. Un saludo muy especial para el doctor Diego Molano Aponte, nuestro exministro de Defensa Nacional. Él es natural de Bogotá, nació en el Hospital Militar, su padre es un veterano de la Reserva Activa del Ejército, cursó sus estudios en el Colegio Patria, que es un colegio militar, estudió Administración de Empresas en la Universidad del Rosario, es especialista en Integración Internacional y máster en Administración Pública de la Universidad Gran Colombia, profesor e investigador de la Universidad Gran Colombia, alto consejero presidencial y director de la Agencia Presidencial para la Acción Social DAPRE, director del Instituto Colombiano de, de Bienestar Familiar, director de la Fundación Bavaria, precandidato a la alcaldía de Bogotá por el Centro Democrático y concejal, director del DAPRE, ministro de Defensa en el gobierno anterior. Bienvenido, doctor Molano, y gracias por estar con nosotros. Lo que quisiera es hacerles unas menciones sobre los desafíos que tiene Colombia en tres áreas. En primer lugar, después de la llegada del presidente Petro y su gobierno y las decisiones que ha tomado en los últimos meses, es importante evaluar tres escenarios de lo que en Colombia se van a enfrentar. Un primer escenario que quisiera particularmente analizar es el escenario de la seguridad y en especial en ese caso como miembro y como ex ministro de Defensa, particularmente a plantear varios de los escenarios que vemos en seguridad, luego un escenario de los temas económicos y luego un escenario de los temas sociales y de lo que puede pasar especialmente y de lo que se debería hacer en las próximas elecciones regionales. Entonces, lo primero sea señalar que en materia de seguridad las perspectivas del país aún no son halagüeñas y positivas y esto se ve básicamente a varios sectores, factores. En primer lugar, la percepción que tiene el gobierno o la apreciación del gobierno del presidente Petro respecto a la seguridad se basa en cuatro elementos que pueden ser muy complejos para Colombia en el futuro. El primer lugar es que el narcotráfico no es un problema de seguridad nacional, sino que el narcotráfico se ha convertido en un elemento en donde la legalización de la droga permitiría solucionar todos los problemas de violencia, cuando esto es al contrario, y vemos hoy con la ratificación de ese mensaje que dio el presidente Petro, de que se van a mantener los cultivos ilícitos en Colombia y que se puede mantener el cultivo de coca mientras que se hace una aproximación a la erradicación de cultivos. Esto nos va a inundar de coca y ustedes tienen claramente la historia de Colombia a más coca, más violencia, más muerte, más destrucción, porque es lo que da fortaleza a los grupos armados ilegales. El segundo factor es que en esa apreciación, desde esa perspectiva, no hay enemigo interno. Eso quiere decir que ni las disidencias de la FARC, ni el ELN, ni el Clan del Golfo, los grupos son enemigos internos en Colombia, sino que con ellos se les debe dar negociaciones y esas negociaciones implican lo que se ha denominado la paz total. Y la paz total tiene varios presentes que son complejos. Lo primero es que equipara la fuerza pública con todos los grupos armados organizados. Entonces hoy, tanto el ejército como la fuerza aérea, como la armada, inclusive pues la misma policía, es equiparado con los grupos armados ilegales, Clan del Golfo, ELN y disidencias de las FARC. O sea, aquellos que han infligido terror en Colombia hoy son equiparados con las fuerzas militares y mucho peor, inclusive se les compara con grupos como las bandas locales, como la de los Chotas o la local en Buenaventura y en Quibdó, y exige un cese multilateral. Eso significa que todos los actores se supone que por voluntad propia paran sus actuaciones, incluyendo la fuerza pública, porque a pesar de que los mensajes han sido en esa dirección y que la fuerza pública debe mantener sus operaciones, la verdad es que no se mantienen las operaciones por estos grupos cuando se plantea un cese multilateral. Y lo tercero, desde esa perspectiva, es que cuando se dan señales como lo que ha dado la paz total con los últimos artículos de a quienes estén en estos grupos
o permanezcan en estos grupos van a recibir impunidad y van a recibir apoyo, y se lanza esta iniciativa de que 100.000 jóvenes que estuvieron en la delincuencia o están en zonas de violencia en delincuencia recibirán un salario de 1.000.000 de pesos. Lo que se está ratificando es esa gran falacia de que el que es pillo se le paga, y no por el contrario, que valora lo que un joven debe hacer es un trabajo de bien, un trabajo honrado, esforzado, esmerado. Hoy básicamente ese presente nefasto de liberar a los de la primera línea para que en esta Navidad lleguen a los barrios, pues siento un presente terrible desde el punto de vista de la justicia, porque todos aquellos que van a ser liberados realmente no fueron liberados porque eran manifestantes pacíficos, no, por el contrario, ellos fueron capturados por ser delincuentes, muchos de ellos terroristas, por terrorismo fueron capturados y judicializados, por asesinatos, homicidios, inclusive a nuestros policías y a civiles, torturas que desarrollaron, y hoy resulta que se convertirán en gestores de paz. Desde esa perspectiva, si uno suma entonces un narcotráfico creciente, unos grupos armados organizados frente a las discusiones de las negociaciones de paz y un debilitamiento por último de las fuerzas militares, pues los escenarios hacia el futuro no son fáciles. ¿Por qué debilitamiento de las fuerzas militares? Pues porque la entrada de este gobierno permitió que salieran de una vez 60 generales de nuestras fuerzas militares, un poco más. Esos son más de 1.600 años de formación, de preparación, de historia echados por la borda. Y lo que es esencial en una fuerza militar es su capacidad de mando y control, y eso se logra con el liderazgo, la formación y la preparación de sus generales. Si bien es cierto, hay coroneles que los pueden reemplazar, pues aquí hay una tradición de méritos, de reconocimiento, una carrera de unos generales que no tenía por qué tener un distingo político, y que hoy eso se ha perdido y ha afectado a la policía especialmente, pero también al Ejército Nacional en segunda instancia. Retirar 800.000 millones de pesos del presupuesto de las fuerzas y eliminar el servicio militar obligatorio es un debilitamiento de las fuerzas, y también la señal de que frente a cualquier proceso pues no podrían actuar. Por ejemplo, esa señal de que no pueden haber militares prestando servicio en zonas de violencia, jóvenes que hacen parte del servicio militar, implica casi que un retroceso o contener todas las fuerzas en los batallones sin salir a procesos de patrullaje en las zonas más complejas como Nariño, como Cauca, como Catatumbo, porque el número de soldados profesionales que tiene la fuerza no son suficientes para cubrir todo el territorio nacional, allí donde hay que hacer avanzadas y tener operaciones en profundidad con estos grupos. Entonces vemos un escenario que va a incrementar la violencia, lo hemos visto lo que ha sucedido con el asesinato de líderes sociales, lo hemos visto con la disputa entre las mismas disidencias de las FARC en el Putumayo, donde ve uno camionados y volquetadas de cadáveres, donde ellos se enfrentan por el negocio del narcotráfico, y vamos a observar un incremento del narcotráfico muy preocupante en las ciudades, porque si en el mundo se mantiene la restricción de la coca, porque no ha sido legalizada, eso es una cosa que se acuerda en el mundo, pero se mantiene el incremento de coca, lo que vamos a ver es una inundación de coca en nuestras ciudades, con un fenómeno de microtráfico muy grave que reproduce un círculo de violencia en las ciudades colombianas, afectando sobre todo a los jóvenes hacia el futuro. Ese escenario no es fácil. Eso es un escenario que aún no es descartable que puedan suceder hechos como una asamblea constituyente, las negociaciones con el ELN, y que eso después tenga unos efectos políticos muy grandes, porque el ELN parte hoy como un actor político que no tenía líderes del ELN en Colombia. Todos sus líderes y cabecillas estaban o en Cuba o en Venezuela, y ahora con esta nueva negociación van a tener nueva influencia, y ellos van a exigir temas fundamentales desde el punto de vista político que ha sido su historia. El ELN tuvo influencia en la creación de la primera línea y buscó generar inestabilidad. El ELN ya parte del hecho de que tendrán que recibir curules como lo recibieron las FARC. El ELN parte del hecho de que podrán participar en elecciones democráticas y que serán desmovilizados. Y lo único que les queda, que lo han pedido a lo largo de la historia, es la Asamblea Constituyente. Así que eso no es descartable que aún suceda, y por eso es tan importante el rol de la oposición. Y al final me voy a referir al rol de la oposición. En segundo término, quiero referirme a las perspectivas económicas. El COVID definitivamente golpeó de una manera muy grave a la economía. Como ustedes saben, perdimos casi 10 años en pobreza, más de 800.000 colombianos entraron a la pobreza debido a los efectos devastadores que tuvo el COVID al cierre de la economía. Y lo que hizo el gobierno del presidente Duque fue sentar
un proceso para recuperar rápidamente el empleo y el crecimiento de una afectación tan grave. De hecho, el año antepasado crecimos al 10% de la economía, uno de los mayores crecimientos en el mundo. Este año vamos a cerrar con un crecimiento del 7%, cerró por lo menos el primer trimestre hasta agosto el 7%, pero las perspectivas para el próximo año no son buenas. No son buenas porque hay una situación de coyuntura global compleja, por la misma crisis mundial, una crisis de alimentos, una crisis de la logística, de los contenedores que permite limitar o limita el crecimiento de los países. Las proyecciones de crecimiento en Colombia serán del 1%, más una situación inflacionaria con desempleo. En muchas regiones del mundo podremos ver recesión que afectará pues la dinámica económica y eso afectará la canasta familiar. Y una canasta familiar afectada por esa inflación debido precisamente al precio de los alimentos, por la crisis que hay en materia de todos aquellos insumos agrícolas, muchos afectados, especialmente por los fertilizantes que vienen desde Ucrania y que eso ha ido afectando no solo a Colombia, sino a toda la región. En Colombia se suma una crisis adicional por la devaluación, una devaluación que a pesar de que ha comenzado a bajar de los 5.000 pesos y se cierra ayer a más o menos a 4.700 pesos, 4.800, pues es una evaluación superior que también no permite perspectivas buenas frente al manejo económico hacia el futuro, con una reforma tributaria ya aprobada que golpeará especialmente a las empresas pequeñas, medianas y grandes, quienes hasta el momento están reteniendo decisiones de inversión. Nuevamente una decisión de inversión que desacelere la economía, desacelere el empleo, y no es una perspectiva halagüeña hacia el futuro, precisamente por las señales que ha dado el gobierno del presidente Petro, y a pesar de que tiene un ministro de Defensa que trata de salir a corregir los errores o las discusiones que tengan los otros ministerios, pues al final la gente cree lo que dice el presidente, y si el presidente dice que no quiere seguir con la transición energética, pues eso afecta a los mercados internacionales, porque la gente en los mercados internacionales dice, bueno, y si van a acabar el petróleo y la minería, ¿con qué va a pagar Colombia su deuda? Nuevamente, esto nos mantiene en una situación compleja desde el punto de vista de financiación internacional. Esta perspectiva económica, por supuesto, se verá también adicionalmente afectada, porque si no se resuelve el tema de esa transición energética y se dice claramente que Colombia mantendrá exploraciones de petróleo y de gas hacia el futuro, pues las perspectivas del mercado van a decir, bueno, si esto no se va, ¿de dónde va a sacar la plata Colombia precisamente para pagar sus deudas y sus compromisos hacia el futuro? Porque hoy el 30% de las exportaciones de Colombia viene de este tipo de exportaciones. Y si viene hay que hacer una transición energética y pasar de una economía que logre descarbonizarse y que no se base en el petróleo, Colombia no es uno de los mayores contaminadores del mundo, y lo que tiene es que utilizar esos recursos para asegurar esa transición energética, para tener más programas sociales, para hacer una reconversión industrial, y eso hoy está en riesgo con esa perspectiva que tiene el gobierno. Ese es el segundo tema al que quería mencionar. Y lo tercero, pues es muy importante pensar en la perspectiva política de la oposición y lo que va a pasar. Hoy tenemos 10 millones de colombianos, 500.000 que no votaron por Petro, que votaron por Rodolfo Hernández, y que yo personalmente creo que dejó defraudados a esos 10.500.000 colombianos, porque no asumió con liderazgo y compromiso y con patriotismo una oposición que reclama posiciones fuertes frente a el gobierno. Esa oposición está veniendo manejada, por supuesto, una parte importante por el Centro Democrático representada en el Congreso, con posiciones firmes en torno a las diferentes disposiciones que está teniendo el gobierno. Sin embargo, hoy se requiere una mayor representación para canalizar una oposición que se siente acéfala frente a ese liderazgo y que necesita mucha organización. Vi que algunos de ustedes mencionaban que iban a tener una reunión con Piero Saga y con todos los del grupo de las movilizaciones. Yo creo que esas movilizaciones han sido muy importantes, pero requieren mantenerse organizadas y una línea firme y recia frente a lo que debe ser hacia el futuro, para convocar a todos esos otros colombianos que estamos insatisfechos frente a la realidad que se presenta por la toma de decisiones y por unos partidos políticos que tradicionalmente hoy están vinculados ya al gobierno, a pesar de que pues o cumplían otro papel o tenían orientación en el gobierno previo, y hoy apoyan decididamente cualquier reforma sin siquiera un análisis de fondo frente a los impactos que eso puede tener hacia el futuro. Pasa con la reforma de la salud, que es peligrosísima para el futuro del sistema de salud que tenemos en Colombia.
Y tal vez aquí las dos reflexiones finales. Si queremos recuperar a Colombia en el 2026, tenemos que pasar por reinventarnos. Y lo digo francamente, tenemos que reinventarnos en la derecha, en la centro derecha. Nosotros tenemos que entender que esta sociedad cambió. Tenemos que reinventarnos en la medida de que hoy cada vez tenemos un país más urbano, un país que en la última década tiene una población urbana y que seguramente cambiará mucho más en la próxima década. En Colombia tenemos hoy alrededor de 4 ciudades que tienen 1 millón de habitantes y esas serán 7 ciudades con más de 1 millón de habitantes en los próximos 10 años. El 80% de la población colombiana vivirá en municipios de más de 100.000 habitantes y eso es una nueva mentalidad, es una mentalidad que ya no solo tiene en consideración las necesidades y los retos que tenemos en la vida rural, sino es una nueva clase urbana media y vulnerable que está exigiendo de la sociedad nuevas aproximaciones y nuevas propuestas y es donde nos tenemos que reinventar. Si ustedes analizan lo que ha pasado en los últimos 6 o 7 años, hemos visto que especialmente la centro derecha perdió las grandes ciudades. Perdimos Medellín, perdimos Bucaramanga, perdimos Manizales, perdimos Bogotá, porque hay una nueva mentalidad con la que no hemos logrado conectarnos y llegar. Y es necesario reinventarnos para recuperar esa y conquistar el corazón de esa nueva clase urbana. Yo lo digo en mi caso, yo soy bogotano, y de Bogotá dice que Bogotá es de izquierda, yo a eso no me resigno a pensar. Bogotá es un electorado independiente, exigente y rebelde, y es una nueva ciudadanía que, por ejemplo, quiere ya no quiere acceso a la salud, quiere una mejor salud. Tiene acceso a educación y ya lo que quiere es una mejor educación y que sus hijos estudien rápido en la universidad y consigan un trabajo rápido. Es una población que cambió, que ya todos tienen carro, que ya todos tienen moto, que hay 500.000 motos en Bogotá y tal vez vamos a llegar a las 2,5 millones en Colombia, con una nueva mentalidad y que son trabajadores. Yo hoy tener un carro no es un símbolo de rico, carros tienen el estrato 2 y 3 y se mueven en las ciudades. Y en esas nuevas clases vulnerables hay unas nuevas necesidades frente al empleo, frente al emprendimiento, frente a respuestas rápidas, con una población joven cada vez más pensante, más activa y a la que hay que conquistar también. Y hay unos valores que defender que hoy se convierte en una mayoría silenciosa. Esta semana andaba yo por una localidad de Bogotá, en Suba, en un barrio que se llama La Toscana, que solía ser muy uribista hace unos años, y yo les dije, oiga, ¿qué pasó en este barrio? Y la verdad es que hay un grupo que se siente amedrentado, que no habla, que no dice, que siente que se la tomó la inseguridad, y que siente que si se manifiestan frente a lo que piensan en educación, en la familia, en el emprendimiento, en el valor del mérito y no solo en el subsidio, pues que no se pueden manifestar. Estos también quieren ser representados en esta sociedad, muy afectados por la inseguridad, pero pareciera que están siendo anulados por unos pocos ruidosos que no les permiten expresarse, actuar, y que tengan una representación. Y hay otros temas que tenemos que incorporar en el discurso de la nueva derecha, como los temas ambientales. No podemos decir, a todos nos preocupa el medio ambiente. No puede ser que los temas ambientales solo sean de la izquierda y del otro lado no tuviéramos nada de interés, cuando del otro lado lo que tenemos es una gran capacidad de hacer realidad ese tipo de propuestas de movilidad eléctrica que necesitan las ciudades, de descontaminación del aire, de los ríos, que también preocupan y nos preocupan a todos, y de unas ciudades que sean mucho más vivibles. E inclusive si nos toca reinventarnos la seguridad, nos tenemos que reinventar la seguridad, que es lo que están reclamando los ciudadanos para que funcione de una mejor manera en las ciudades. Así que tenemos un reto inmenso en el próximo año desde el punto de vista de fortalecer la oposición, con una oposición que represente esos 10,5 millones y que se materialice en que esa oposición, especialmente que es hoy, que pueda hacer canalizar lo que está a nivel urbano. En las últimas elecciones, si ustedes miran las últimas 6 elecciones en las grandes ciudades, las hemos perdido. En el sí y el no, ganamos con el no frente al plebiscito de las FARC a nivel nacional, pero en las 7 principales ciudades perdimos con esa votación. Cuando se hizo la votación del presidente Duque, ganamos a nivel nacional, pero comenzó a crecer la de la izquierda en las grandes ciudades. En la última elección de ese plebiscito anticorrupción, no sacaron ese plebiscito el umbral a nivel nacional, pero en las 7 grandes ciudades sí. Entonces, eso obliga a una reflexión grande y de fondo de cómo tenemos que salir a recuperar a las ciudades, en ganarnos 4 o 5 capitales para poder recuperar Colombia. Si no hacemos eso, el paso para recuperar Colombia y canalizar la fuerza de la oposición, esa es una oposición, por supuesto que a nivel rural también es importante canalizar, pero esa nueva realidad urbana que es necesario que trabajemos
de manera muy organizada. Esas son como 3 reflexiones en materia de seguridad, en materia económica, en materia de lo que significa hacia el futuro la política, con un efecto muy importante, que el próximo año los canasta familiar va a estar muy golpeada. Hoy uno comienza a entender y ver cómo los precios de los alimentos, de la leche, del huevo, del pan, están ya afectando la canasta familiar. La gente siente que ya no le alcanza y va a ser una coyuntura especial para poder garantizar, llegar con respuestas contundentes en varios temas como oposición a las ciudades, porque la canasta familiar y el bolsillo de los colombianos se va a ver muy afectado, y eso implica emplearnos a fondo para poder dar respuesta a esas necesidades, esas angustias, esas preocupaciones que tienen los colombianos. Sí, doctor, mucho gusto. Realmente quisiera expresarle mi admiración y respeto. Usted se puso las botas y sudó la camiseta, propias tropas. Lo que usted manifiesta es totalmente cierto en la parte de seguridad. Lo que sucede es que la dirigencia política o tiene diabetes y está ciega, o ven las vainas y se hacen los pendejos, pero no conocen el enemigo, no conocen a qué se están enfrentando, lo que es el comunismo. Vea que lo que está haciendo esta cuestión de interferir en el Poder Judicial para sacar 100.000 hombres de las milicias, legalizando las milicias urbanas y terroristas para convertirlas en una organización paramilitar, quitándole 800.000 millones al Ministerio de Defensa y creo que 200.000 que regaló la de salud. Eso es algo tenebroso porque están haciendo exactamente el mismo proceso de Venezuela, pero mucho más acelerado. Y lógicamente, el atacar el pilar de la defensa de la democracia, que es el ejército, por parte de ellos, es algo que se veía venir. ¿Qué sucede? El soldado normalmente, el orden público lo mantenían los soldados regulares, pero como los soldados regulares, el servicio militar era muy corto, se vio la necesidad de tener gente con mayor experiencia para enfrentar a los grupos armados, y por eso se hizo la figura del soldado voluntario y el soldado profesional, para poder enfrentar gente de más experiencia a esta gente. Pero al colocar esa nueva orden de que no se puede bombardear, de que los soldados regulares no pueden ir a zonas de conflicto, realmente están inmovilizando al ejército. Están inmovilizando al ejército. Y lógicamente se va a perder la fe en la causa, la voluntad de lucha, y eso es supremamente complicado lo que estamos viendo. Mire que sea el general Bolívar. Recordad que el ejército fue primero que la república, y si el ejército perece, perecerá con él la república. Eso es un comentario, doctor. Y otra cosita eso que le quería preguntar es lo siguiente. Pues se han escuchado algunos rumores en que usted podría estar aspirando a la alcaldía de Bogotá. Usted ya fue precandidato para la alcaldía de Bogotá, y que sería para la gente decente y para la gente de bien una gran oportunidad con usted liderando para tratar de recuperar la alcaldía de Bogotá, si no es que dentro de su mismo movimiento le ponen zancadilla como lo han hecho con otros y votan por alguien de izquierda. Pero esperamos que nosotros estamos en el exterior y no podemos votar por usted, pero las familias y los que están en Bogotá sí podrían estar con usted en el momento en que usted se decida y que no le hagan alguna transjugada. Y lógicamente que la dirigencia política tiene que tener muy en cuenta que estamos con un hándicap, que es el fraude en registraduría, porque eso no da ninguna garantía y ellos controlan y ponen a votar 3 millones de muertos. Ese es el comentario, doctor. Un abrazo. Patria o no lealtad. Coronel, un saludo muy especial, fe en la causa. La verdad es que usted tiene toda la razón. Aquí a lo largo de la historia hemos visto un interés por debilitar a la fuerza militar. Esta urbana muy compleja, y querían que el ESMAD se acabara y lo volvió a ratificar en el proceso de paz. Y ahora lo hemos visto cómo se debilita la policía, cómo se quiere sacar a la policía del Ministerio de Defensa, cómo se afecta a su generalato, y cómo inclusive se les juzga sin tener un debido proceso. Hoy, mientras que liberan a los jóvenes, supuestos jóvenes gestores de paz de la primera línea,
En cambio, a los policías que estuvieron involucrados en algunos de esos hechos sin darle la oportunidad, como a todos los colombianos, de un debido proceso, los sacaron de la policía en esa misma semana. Hay un proceso de debilitamiento de la fuerza. Usted dice 800.000 millones quitaron, y lo del servicio militar es muy grave, porque de los 160.000 hombres que puede tener nuestro ejército, la mitad es de soldados regulares y un poco menos de esa mitad es de soldados profesionales. Tener soldados profesionales para combatir le toma a una sociedad una década para poder llegar a tener totales de soldados profesionales. Y ellos les dijeron, no, no pueden salir, se tiene que concentrar en esas áreas. ¿Quién va a combatir a los grupos armados organizados, que son los que hoy están en narcotráfico y afectando la estabilidad y la seguridad de Colombia? Por eso esta discusión tiene que ser una discusión de fondo, y en eso tiene que haber una oposición que defienda vehementemente a la fuerza militar. En segundo término, creo que también es importante la retórica, porque con lo que dijo la última Comisión de la Verdad, pareciera que el responsable de la violencia en Colombia es la fuerza militar y sus actuaciones, cuando es todo lo contrario. Hemos tenido a lo largo de la historia unas fuerzas militares íntegras, unas fuerzas militares que han defendido la patria con dedicación y con compromiso, y que, si bien se han podido presentar errores individuales que han manchado el honor del uniforme por comportamientos exclusivamente e irresponsabilidades individuales, como el caso de lo que se denomina falsos positivos, esto no es una práctica generalizada, una línea, y lo que han querido es utilizar ese argumento para debilitar la legitimidad de la fuerza, cuando es todo lo contrario. Y lo que uno tiene que hacer hacia el futuro es mantener esa dinámica de entender que tenemos una fuerza que ha sido fundamental para garantizar la soberanía, los derechos humanos, las instituciones colombianas, y que así debe proyectarse hacia el futuro y no, por el contrario, debilitarse. Y especialmente en los últimos días, en esta materia, hay que ver también inclusive otras decisiones que tienen implicaciones reales en los ciudadanos. Esto del servicio militar no es un problema solo del ejército, es que si bajan el servicio militar obligatorio, baja el número de auxiliares de policía que cuidan las ciudades. Hoy los auxiliares de policía, solo Bogotá, son 4.000, y ayudan a cuidar los Transmilenios, los barrios, los parques, los colegios alrededor. ¿Qué vamos a hacer para cubrir esos 4.000 espacios y cupos que tiene hoy la policía, que da mejor seguridad en Bogotá y en otras ciudades como Cali y como Medellín? Eso es solo para esta reflexión de cómo tiene que haber una gran discusión de la oposición para necesidades. No pensar que ya las ciudades son de izquierda y no podemos hacer nada. Por el contrario, aquí tenemos unos electorados, y en el caso de Bogotá, independientes, exigentes y rebeldes, que hay que salir a trabajar con ellos, a convocar varios sectores de diferentes fuerzas, de diferentes sectores ciudadanos, especialmente de trabajadores de micro, pequeña, mediana empresa, aquellos que creemos en la familia, en el mérito de la sociedad, en que el esfuerzo vale la pena, y a las nuevas generaciones de jóvenes también. Y aquí hay que hacer una discusión muy importante, porque aquí nos han vendido una teoría que es que todos los jóvenes son de izquierda. Yo creo que no. Aquí hay una juventud que quiere ser representada. Miren, esta primera línea no representa a los jóvenes. En ese mayo del año pasado, cuando hubo tanta ataque, tanta violencia y ese vandalismo, hubo millones de jóvenes. En Colombia hay 13 millones de jóvenes. En ese mes de mayo, que fue tan complejo, muchos jóvenes, miles, cientos de miles de jóvenes, no salieron a marchar. Por el contrario, salieron a trabajar con dedicación, con esmero, y se trabajaban de día, estudiaban de noche, y se vieron afectados en sus derechos porque no pudieron llegar a trabajar. Otros cientos de miles salieron a marchar pacíficamente, como debe ser, y reclamaban nuevas opciones en educación y matrícula cero. Algunos de ellos participaron en las mesas y conversaciones, y ellos lo hicieron pacíficamente, no destruyeron. A esos también hay que reconocerlo, y no lo representa esta primera línea. Lo que no puede ser hoy es que la primera línea, que son unos cientos que cometieron delitos en contra de la Constitución y la ley y que hoy están liberando, se conviertan en los voceros de convivencia y paz de los jóvenes, cuando hay millones de jóvenes que no están representados por ellos, y que por el contrario sí quieren ser representados con propuestas, con soluciones y con participación amplia en la sociedad colombiana. Sí, doctor, usted tiene toda la razón, pero fíjese que lo que pasa es que muchas veces dicen que el pueblo que no conoce la historia está condenado a repetirla. El primer intento de sacar a la policía del Ministerio de Defensa viene con el presidente Samper, que iba a nombrar como primer ministro del ministro de la Seguridad al general Serrano. El segundo intento lo hizo Santos, que iba a nombrar, a sacar la policía del Ministerio de Defensa, iba a nombrar al general Naranjo. Entonces, eso viene, es una cosa que viene de atrás. Por eso le digo, no conocemos al enemigo.
vino el fraudulento proceso de La Habana y el pueblo dijo no, pero hubo una desafortunada acción de los políticos que negociaron el plebiscito y de ahí salió la omisión de la verdad del cura de Golconda y otro poco de engendros como la JEP y otras cosas, que es por lo que está el país así como estaba ahí. Entonces, todo eso arranca de las malas decisiones políticas de los dirigentes que no han entendido a qué se están enfrentando y qué es lo que están defendiendo. Tiene toda la razón, coronel. Van a liberar como dijo el coronel Homero, 100.000 personas con prontuario, pero a nosotros los civiles de bien nos tienen restringido y prohibido el porte de armas para defender a nuestras familias y a nuestros patrimonios. Desafortunadamente, señor ministro, usted rubricó esos decretos que nos impiden a los civiles poder defender a nuestra familia y a nuestro patrimonio. Por otro lado, señores ministros, ¿por qué no durante el anterior gobierno se concretó la transición a las PES para la Armada y permitimos dejarle servido en bandeja de plata ese regalo que en este momento el gobierno Petro le está dando a la Armada cuando debió haber sido hecho en el anterior gobierno? Lo mismo va a suceder con el reemplazo de los CAFIR. Se van a congraciar con la cúpula militar cuando fueron unos planes diseñados en el gobierno en el que usted participó, pero que no entiendo por qué no fueron rubricados y confirmados antes de que en la mente de quienes apoyamos a las fuerzas militares y a las mismas fuerzas militares les quedara este tipo de recursos fueron conseguidos o fueron logrados en un gobierno más afín a ellos que este actual gobierno. Lo primero es que tal vez frente al tema de uso de armas, varias cosas. Cuando yo llego al Ministerio de Defensa ya existía una regulación que fue definida por el mismo plan de desarrollo relacionado con el, en la Ley de Seguridad y Convivencia, en los decretos de la ley de la política de seguridad y convivencia, donde era necesario señalar un control de armas a nivel especialmente de las ciudades. Pero no se hizo nada diferente a lo que ya se venía haciendo, y esa diferente era particularmente que hay un uso al porte y hay un permiso pues de porte, y el otro es el de tenencia, y lo que se desarrolló desde la época del presidente Santos era la ley de permisos para que se fueran validados cada año, de modo que se garantizara que las personas que portaran o tuvieran ese porte o tenencia son las personas adecuadas, y lo que se ratificaba era con un permiso especial que se hacía, que se expedía cada año. ¿Qué buscamos hacer? Con esto, la ley lo que decía es que era permitir el mayor control para que aquellos no cayeran en manos equivocadas, pero la gente que quería utilizar el arma lo hacía legalmente, tenía su porte, su permiso con su porte para tenencia o porte, con el permiso especial lo podía hacer con el trámite adecuado y con la revisión adecuada. Lo que sí hicimos fue mejorar los procesos y agilizar los procesos de ese permiso especial, de modo que todos aquellos que pudieran aplicar lo pudieran hacer y lo pudieran mantener sus armas legalmente, sin ninguna restricción, de acuerdo con lo que establecía el mismo decreto. Lo que aceleramos y eso se puede hacer y se puede mantener. Y eso fue lo que hicimos especialmente. De hecho, inclusive, lo que hicimos es regular otro tipo de armas, como las armas traumáticas que comenzaron a surgir los 2 últimos años, que la gente ilegal, los vándalos y los terroristas comenzaron a utilizar, especialmente a nivel urbano, haciendo modificaciones de las armas traumáticas, y cambiando las bolas de goma por balas y balines que están afectando la vida de nuestros policías, porque con ellos les están disparando y afectando su propia integridad, y lo que se hizo fue una regulación de esas armas nuevamente para que tuvieran este permiso. Pero eso no significa una restricción total, sino que la gente tenga que ir a solicitar un permiso, de modo que todo aquello que quiera utilizar un arma y lo quiera hacer legalmente lo pueda tener. Lo que pasa es que tiene que pedir el permiso, no una libertad completa, tal y como está establecido en la Constitución colombiana, que dice que el monopolio del uso de las armas está en el Estado. Lo que se hizo fue agilizar los permisos. Y en materia yo creo que eso es una muy buena pregunta. En materia del sistema de defensa nacional, fue el gobierno del presidente Duque y especialmente en el último año como ministro de defensa,
y gracias al apoyo del presidente Duque, el ministro Restrepo, se fijó un plan de largo plazo de fortalecimiento de nuestras fuerzas militares. Es un plan que implicaba que, como a lo largo de este tiempo se venía reduciendo la inversión en seguridad, especialmente la inversión que permitía reponer equipos, lo que se hizo claramente en esta tarea es definir una ruta de largo plazo y una financiación de largo plazo para fortalecer a la Armada Nacional, a la Fuerza Aérea, a nuestro ejército, con unas inversiones claves en la mejora de sus capacidades. Todo el estudio se hizo a lo largo del último año y logramos identificar la necesidad de fortalecimiento de las fragatas, como el tema de la PES y de los equipos de superioridad aérea. Desafortunadamente, cuando se cae la reforma tributaria del año pasado, se pierde la fuente de financiamiento y nos tocó rediseñar ese plan para poder conseguir un espacio fiscal más de largo plazo, y eso hizo que se retrasaran los procesos de contratación que se tenían que hacer. En el momento en que nosotros teníamos todos los recursos listos y disponibles, pues primero se ejecutaron en un presupuesto que es el de este año, que lo desarrolló y creó el espacio fiscal el gobierno del presidente Duque, que sigue vigente hasta diciembre de este año. En segundo término, el proceso de contratación, comparación, acuerdos internacionales se hizo por parte del gobierno del presidente Duque en nuestro ministerio y con el acompañamiento de las fuerzas. Y lo tercero, la decisión que se tomó en pleno empalme fue decirles al nuevo gobierno que estaba todo listo, especialmente para la contratación de la PES, que significa la capacidad de Colombia de hacer fragatas. De hecho, el diseño de la fragata fue firmado y contratado en nuestra administración. Su ejecución se va a hacer con Cotecmar, pero el diseño ya era contratado y asignado, se contrató en el gobierno anterior. Y también se hizo la valoración de los aviones de superioridad aérea, cuáles eran las 4 opciones disponibles que se podían hacer para entregar. ¿Por qué no se firmaron? Porque precisamente esto es una decisión de Estado. No podíamos firmar un contrato que el otro gobierno podía en menos de 20 días parar o destruir o cuestionar cuando esto es una decisión para las fuerzas. Lo que teníamos es que era que esa decisión fuera una decisión de Estado que el nuevo gobierno que le correspondía ejecutar aceptara y tomara la decisión de ejecutar con esa voluntad, porque de nada sirve hacer lo que uno puede hacer, imponer en plena transición de gobierno, a contratar y luego que se quiten esos recursos o que se anulen esos contratos que puedan afectar la fuerza, y básicamente se les planteó en el empalme: este es el presupuesto, estos son los contratos, qué firmábamos nosotros y qué deberían firmar ellos, de modo que se garantizara una ejecución. Lo importante aquí es que al final las fuerzas militares van a tener su PES, sus fragatas, y seguramente con la decisión también ya se ejecutarán los aviones que requiere Colombia. Ese espacio fiscal, ese plan, ese CIN fue aprobado y fue desarrollado durante la administración del presidente Duque y proyectado en el largo plazo como corresponde, porque son decisiones de Estado. ¿Será que esta gente, estos generales y todos estos, porque yo participo en muchos spaces en Twitter y la gente está indignadísima, pero entonces yo me pregunto, ya yo ni hablo, ministro, ya yo ni hablo, porque ¿para qué vamos a hablar si todos estamos diciendo lo mismo y nadie nos da una solución? Eso era todo. Muchísimas gracias. Mira, yo creo que primero no podemos perder la esperanza porque tenemos un desafío muy grande para el futuro de Colombia. Y frente a ese desafío, con las complicaciones que tenemos y las perspectivas que se vienen, lo que tenemos es que hacer gran esfuerzo para actuar patrióticamente donde estén. Ustedes allá donde están, en Estados Unidos con estas reflexiones, nosotros los que estamos aquí en Colombia trabajando especialmente con 3 propósitos. Uno, seguir haciendo una oposición inteligente, de modo que desde el Congreso el país entero conozca y vea lo que está sucediendo. Segundo, creo que esto que ha pasado esta semana me parece importante. O sea, hay decisiones en que apoyados en el sector de la justicia se tienen que demandar. O sea, si definitivamente los espacios en el Congreso no funcionan, como porque ahí ya crearon unas mayorías con todos los partidos que hoy son la coalición, pero esos atentan contra la Constitución y contra el bienestar de Colombia, pues tienen que ser demandados, como este ley de paz total o como el decreto, y también hay que acudir a instancias jurídicas porque aquí también se está violando la diferencia y la valoración de la independencia de los poderes, porque aquí se van a liberar a unos de la primera línea que no fueron que se capturaran por ser manifestantes pacíficos, sino por el contrario, por infringir
las normas de la Constitución de la ley por destruir. Y esas decisiones no las tomó un gobierno, las tomó un juez que es independiente, con el apoyo de un fiscal que es independiente. Entonces, aquí es muy importante entrar también a tomar y a utilizar instrumentos judiciales como esas demandas a la ley de paz y al decreto establecido. Y lo tercero, nos tenemos que preparar especialmente para las elecciones regionales. Yo vuelvo, insisto, no hay ninguna otra forma de llegar a recuperar el país en el 2026 si no recuperamos unas ciudades. Eso implica actuar primero reinventándonos para conquistar el corazón de esas nuevas clases urbanas que han surgido en Colombia y que requieren representación, son una inmensa mayoría silenciosa hoy, que siente que no puede ser que pase de todo y nadie diga nada y no lo represente. Yo no sé si ustedes vieron estas 2 semanas por ahí en redes, han rotado mucho un caso de un conductor de un bus de Transmilenio que ya paró el bus y dijo, ya no se cuelen más, me pagan porque este servicio es bueno, no pueden acabar el bus, porque los ciudadanos están con esa mayoría silenciosa, ya se sienten abrumados y están respondiendo. Lo mismo sucedió con un ciudadano que ya no aguantó más y llegó a la estación de Transmilenio bajo un ladrón que se estaba subiendo a robarse las tejas y el techo de Transmilenio, porque los ciudadanos también quieren verse representados, quieren un cambio porque están en una situación de abandono muy complejo, y por eso es tan importante ganar elecciones y prepararse muy bien con una coalición amplia de centro derecha, convocando a la protección de los trabajadores, convocando a todos los que quieren defender la familia, convocando a todos aquellos que creemos en el mérito y en el esfuerzo propio como una forma de sacar adelante nuestra sociedad, que se respete al trabajador, que se respete al empresario que quiere trabajar, salir adelante, que tenga nuevas opciones de libertad en cómo queremos educar a nuestros hijos, y qué servicios damos en las ciudades, y que ponga realmente con menos burocracia el servicio de las entidades frente a todos. Esto es fundamental. Y por supuesto, hay un tema que ustedes están ahí, puede ser, hay que mantener el activismo, tenemos que tener causas, y estas causas sociales y de movilización deben permanecer, porque una cosa es una sociedad que se queda, pero esa sociedad que tenga activismo en las redes y en las calles es para manifestarse y hacerlo pacíficamente como lo hemos venido haciendo, da una señal de que el pueblo colombiano está de acuerdo con ciertas decisiones y que tiene la capacidad de movilizarse, y eso no lo podemos perder. Me parece que la derecha en Colombia también es muy floja. Yo pienso que podría ser un poquito más trabajadora, porque la verdad, ni se siente la oposición, y todo lo que perdimos en las elecciones pasadas, que dicho sea de paso fueron fraudulentas, sí señor, pero que muchos de los que nos representaban no hicieron el trabajo que les correspondía hacer, y ahí quedamos con una mayoría de izquierda, con un país hecho nada, y con los representantes que tenemos, pues yo creo que, sin ser pesimista, porque yo soy muy activista aquí, nosotros nos los pasamos viendo cómo podemos arreglar el país desde acá. Yo pienso que tendría que haber cambios en los que nos representan, que realmente se vea las ganas de trabajar, y que nos escuchen, y que cuando se les invita nos atiendan. Pero no, yo siento que nosotros estamos más cerca de perder el país que de recuperarlo. A usted, yo lo he seguido siempre, y su trabajo como ministro de Defensa, para mi concepto, fue excelente. Qué pena que duró tan poco tiempo, porque ya el gobierno de Duque se acabó, que para mí mi presidente Duque también fue muy bueno. Pero ¿usted cree que sí tenemos oportunidad de salvar al país, de que no se nos quede comunista? Lidia, lo que yo te puedo decir, hija, es que tenemos un desafío muy grande. No estamos enfrentando momentos fáciles para Colombia, pero no podemos darnos por vencidos ya. O sea, aquí nos enfrentamos a un desafío grande. Esto que está haciendo, miren lo que le pasó, y esto yo lo digo porque yo lo vi en los paros y el bloqueo. Ellos utilizaron
una estrategia meditada, organizada, financiada con narcotráfico y por regímenes internacionales para debilitar las instituciones y ganar las elecciones. A nosotros nos aplicaron esto del vandalismo y el bloqueo utilizando negocios de narcotráfico con bodegas internacionales que venían desde Rusia, desde Venezuela, movilizaron gente, mucha gente con insatisfacción social, pero otra con violencia para generar inestabilidad y luego influir en elecciones. Y si no es así, miren lo que está pasando en Perú. O sea, en Perú en cuestión de días, como movilizaron las bodegas para generar el caos que ya generaron esta semana, con movilizaciones, con destrucción, con el fin de influir, y luego denunciar, deslegitimar un régimen con violación de derechos humanos a nivel internacional. La fórmula la utilizan, o sea, aquí nos estamos enfrentando a unas fuerzas que tienen interés de tomarse estas democracias, pero nuestro papel y nuestra labor es seguir adelante con mucha persistencia y hay que hacer una gran tarea para recuperar las ciudades y mantener las ciudades, porque no es solo un problema de mantener una oposición en el Congreso, es una sociedad entera que tiene que mantenerse y eso involucra ganar las alcaldías, de modo que uno pueda representar y alentar esas mayorías hoy silenciosas, a darles apoyo, darles solución a esos problemas con una nueva política y nos tenemos que reinventar, porque yo sí creo que, y en eso Nidia, yo sí creo, yo lo dije el otro en un foro del Centro Democrático, nos tenemos que reinventar. O sea, no puede ser que nosotros no pensemos en, es claro que estuvimos gobernando a nivel nacional, hay algunos logros muy importantes, pero hay otras cosas que tenemos que mejorar y entender unas nuevas realidades y representar esas nuevas realidades. Y en esa medida hay que emprender nuevas iniciativas y convocar más sectores, convocar para cómo protegemos a los trabajadores, a los independientes, a la pequeña y mediana empresa, a una parte importante de la juventud que tienen otros anhelos y otras distinciones y no resignarnos a pensar que es que ya nuestras ciudades son de izquierda y no podemos hacer nada, no. Tenemos una responsabilidad histórica con Colombia y esto es una batalla y las batallas son largas y tenemos una batalla épica importantísima en las próximas elecciones y nos tenemos que abocar con toda nuestra decisión, con toda nuestra corazón, con toda nuestra pasión y amor por este país para amar nuestras ciudades y transformar nuestras ciudades y desde ahí reiniciar nuevamente la recomposición del futuro de Colombia y eso trabajar muy ampliamente, pero necesitamos el respaldo y el apoyo de todos los ciudadanos y convocar a esos ciudadanos con mucha pasión, con mucha mística y hacer. Tenemos que pasar, muchos tenemos que pasar de ser solo representantes de los colombianos en el Congreso, sino transformadores de la realidad de vida de los colombianos en las ciudades, que es donde pasan y se solucionan los problemas de los colombianos. No, pues yo sí estoy muy pesimista con todo lo que se viene. Yo digo, ¿por qué el gobierno anterior no vio todo lo que se venía? No pudo de alguna forma haber parado algo. Decir ahorita es que tenemos que hacer esto, no tendríamos que haberlo hecho antes. Lo que te puedo afirmar es que aquí hubo un proceso muy importante que combinaron dos factores en el anterior gobierno. Uno, una pandemia que afectó de manera grave la situación del país, una pandemia donde básicamente perdimos 130.000 colombianos. Fue muy grave, es que lo que pasó desde el punto de vista de la pandemia no se nos puede olvidar y esos 130.000 colombianos pues vieron afectados sus familias y las condiciones económicas y fueron utilizados estos espacios precisamente en la oposición para deteriorar la imagen y para afectar la legitimidad de las instituciones. Y segundo, lo que nos enfrentamos no fue cualquier amenaza, fue una amenaza con crecientes negocios de narcotráfico desde Venezuela y influyendo en estos grupos armados ilegales. Para mí el problema no es el gobierno, para mí el problema fue en el acuerdo de paz cuando se limitaron muchas capacidades que hicieron debilitar la fuerza pública, que permitieron que el narcotráfico siguiera, que adicionalmente comenzaron a permitir que ciertas instituciones en Colombia se debilitaran. Cuando llega el presidente, solo para ponerle un ejemplo, narcotráfico. Cuando salimos con el presidente Uribe teníamos 48.000 hectáreas de narcotráfico. El acuerdo de paz permitió que llegaran a más de 176.000 cuando llegue el presidente Duque y en esos 4 años lo que se trabajó inmensamente para lograr hacer una reducción del 20% en esos 4 años, pero ya había un deterioro muy grande en las condiciones de narcotráfico en el país. Combatimos con la mayor decisión a los grupos armados ilegales y la mayoría de esos grupos fue a Venezuela.
Pues todos los cabecillas estaban en Venezuela, por eso la posición del presidente Duque frente a Venezuela y el régimen de Venezuela por las complicaciones que ello tenía. De hecho, si usted mira de los grupos armados organizados, los combatimos y todos se fueron. Otra realidad es lo que pasó en Venezuela y en Cuba, donde más bien les dieron protección. Por eso mantener esa posición firme frente a Venezuela fue una posición del gobierno Duque y que ellos quisieron aprovechar. Por supuesto, uno ya no puede llorar sobre la leche derramada de qué otras decisiones hacer, pero aquí se hizo todo para defender la democracia. Cuando ellos atacaron con el vandalismo y con los bloqueos, lo que hicimos fue lograr separar, hablar con quienes tenían insatisfacción social y capturar y judicializar a todos aquellos que afectaron en contra de los colombianos y recomponer el camino. Mientras que en otras naciones entregaron la constitución, como fue en el caso de Chile. Para modificar todo el modelo. Nosotros acá defendimos las instituciones y por el contrario fortalecimos a la fuerza pública, como fue el caso de la ley de reforma a la policía. No quiere decir que no se cometieron errores, porque seguramente se cometieron errores durante la pandemia, porque seguramente se hubieran podido desarrollar otras acciones, pero lo que está claro es que durante ese tiempo solo se hizo un esfuerzo muy grande de defender la democracia, de defender las instituciones frente a una amenaza inmensa que se unió sobre Colombia durante estos paros y estos bloqueos. Yo creo que una sociedad hay que defender la democracia y aquí tiene una responsabilidad, todos tenemos una responsabilidad, los que estemos en política y en el sector político, tenemos una responsabilidad, los ciudadanos tenemos una responsabilidad, los que están en la oposición, y hay que perseverar y persistir. En Colombia, por eso siento yo que hay una tarea muy importante en las ciudades. Yo sí creo que descuidamos las ciudades, yo sigo insistiendo, se descuidaron las ciudades y él puede llegar a gobernar las ciudades, que es donde hoy se concentra la mayor cantidad de población, y hay que retomar el camino en ganarse ese corazón, hacer una movilización en la formación de las futuras generaciones, y hay que comenzar a trabajar desde ahí. Por supuesto que es un desafío y hoy hay desesperanza, y hoy hay preocupación, pero aquí hay que perseverar y hay que persistir. Usted que ha vivido y que vive allí en Colombia y que usted fue el ministro de Defensa y se enfrentó a todas las porquerías que tenemos en Colombia, que son demasiadas, ¿qué le parece a usted que Colombia al final va a ser, o si es verdad que tenemos posibilidades con nuestras marchas a sacar a nuestro país de este pozo en que está metido? ¿Usted cree que nosotros tenemos posibilidades? Yo pienso que sí, pero a mí me gustaría escuchar su propia opinión. Creo en Colombia y en el futuro de Colombia, porque somos una nación grande y siempre hemos enfrentado desafíos enormes en nuestra sociedad, y estamos en un momento de coyuntura frente a un desafío histórico y que nos debe convocar a todos, a los ciudadanos, a los dirigentes políticos, a los empresarios, a los emprendedores, a los trabajadores, a unirnos en un esfuerzo para proteger la democracia, proteger las instituciones y garantizar el futuro y el bienestar de nuestros hijos. ¿Eso qué significa? Pues tenemos que hacer un trabajo muy serio, tenemos que seguir trabajando por Colombia, no podemos abandonar Colombia, no podemos abandonar la ruta que nos tenemos. Sea lo que hubiera pasado en el pasado, en Colombia tenemos todavía un grupo muy importante de ciudadanos, 10 millones y medio, que requiere que sean representados y organizarlos muy bien, organizarlos desde el punto de vista de cómo se mantiene la oposición, una oposición activa que logre parar algunos procesos. Mire usted que en el proceso de la discusión de la ley de paz total se había sacado ese artículo que permitía la liberación de los de la primera línea, ahora no se pudo parar, entonces se lo van a demandar. Yo creo que eso hay que mantener esa posición activa y seguir convocando gente que represente más a esa oposición. Lo segundo, sigo intentando, la democracia se gana con gobierno, y el espacio siguiente para reconstruir el país comienza por la reconstrucción de las ciudades, y eso implica ganar elecciones regionales y convocar múltiples sectores en las elecciones regionales. Esto no es solo de tener congresistas, es tener gobierno local también, porque ahí se va a jugar el espacio de recuperación del país, y por eso es tan importante la participación activa de todos los sectores, convocando esas ciudades y convocando gobiernos de coalición amplia en estas regiones con sectores ciudadanos preocupados por el país, y que vean que ese primer paso se hace recuperando las ciudades.
Y lo tercero, mantener las movilizaciones. Yo creo que hay algunas causas y movilizaciones que hay que hacer, que hay que manifestarse, que se da todo el tiempo. Entonces, pues yo sí creo que esas son las tres tareas y hay que mantener la fe y hay que hacer mucho trabajo y a pesar de las esperanzas, perseverar, trabajar todos los días y mantener una actitud vigilante frente a todo lo que está sucediendo en el país y canalizando y formando esas nuevas generaciones, esos nuevos liderazgos que el país debe asumir y debe entender de asumir responsabilidades en todo sentido, asumir responsabilidades en los partidos, asumir responsabilidades en el liderazgo, en el manejo de las ciudades, asumir responsabilidades en el compromiso con los empresarios privados y todos ustedes que mantienen y agradezco y valoro mucho esos espacios que ustedes tienen y donde dan estos debates y estas discusiones porque eso mantiene viva la esperanza de la discusión y en la discusión democrática se van encontrando las soluciones, se mantiene la cohesión social, se mantiene la esperanza, se mantiene esa unión, esa energía tan importante. Pero, doctor, acá en las opiniones de los WhatsApp y de los grupos que yo tengo, dicen que usted quedaría perfecto de alcalde. Pero, entonces, ¿lo apoyan o no lo apoyan, doctor, el partido? Es lo que me preocupa a mí, porque una cosa es lo que uno diga, otra cosa es lo que digan los demás. Entonces, Yolanda, lo único que te puedo decir, no, Yolanda, primero pues muchas gracias por la confianza y también por la pregunta, pero en política hay que tener causas y una causa tiene que ser la recuperación de Bogotá y estoy seguro que vamos a tener el apoyo de todos los sectores, todos los partidos y todos los ciudadanos, pero esto no puede ser una materia de solo una persona, sino necesitamos convocar y movilizar a la sociedad. Eso es una posibilidad, por lo que tengo claridad es que si nosotros no recuperamos Bogotá, no vamos a recuperar Colombia y hay que convocar a muchos más en otras ciudades, como el caso de Medellín, Bucaramanga, Manizales, para tener esa propuesta de recuperar las ciudades, la calidad de vida, la seguridad, la tranquilidad, que no siga este abandono y esta desidia, esta desesperanza, que parece que estamos condenados a un abandono eterno en las ciudades. Mira cómo está la seguridad en Bogotá, cómo está la movilidad y necesitamos trabajar con todos. Muchas gracias. A todos un saludo especial.